mente. Ese imposible solamente está en esa conciencia. Ese imposible está solamente en ese lado de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que no queremos sacar, ¿no? Mi intención es, cada vez que me presente, lleve este tipo de cuentitos, porque, porque para editar un cuento de este tipo con pasta dura o con, permíteme, no encuentro aquí. Por ahí les encargamos su micrófono, hermanitos, para que no escuchemos el partido. Bueno, les decía yo, este interesante trabajo que nosotros, digo interesante e importante, de empezar a promover. Porque editarlo con pasta dura nos sale, pero súper carísimo, ¿no? Inclusive ilustrado. Y pues lo vamos a hacer de manera artesanal, por ahí. Vamos trabajando, ¿no? Vamos a emplear a otros hermanitos que nos ayuden a pintarlo, yo trazo todo. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pues nos salga lo más barato que se pueda, ¿no? Yo sé que se lleva más tiempo, pero pues hacer un compendio, ¿no? En cada calpuli tener sus propios compendios de cuentos en donde podamos promover los valores, podamos promover el arraigarnos, de fortalecernos, de empoderar realmente nuestra cultura, realmente nuestro empoderamiento, ¿verdad? Pero justamente porque queremos fertilizar la mente, el espíritu y el corazón de todos los niños, sobre todo los niños, pero también no tan niños, que también es interesante escuchar este tipo de cuentos, el gusanito valiente, o Quilling y el Chicago, ¿no? Chicago fuerte, fortalecido, invencible, ¿no? ¿Y por qué le inicié esta clase contándoles, tratando de presentarles el cuentito del gusanito valiente? Porque justamente hoy vamos a terminar también la clase de Masat, que ayer por el tiempo no pudimos terminarlo, ¿sí? Decíamos, vamos a fertilizar la mente, el corazón, el espíritu, las emociones, pero sobre todo alimentar ese orgullo por nuestras naciones, por nuestros pueblos, por nuestras raíces, ¿sí? Porque si esto nosotros les impregnamos a nuestros pequeños, a nuestros niños, podrán seguir perpetuando este conocimiento. Mas, sin embargo, si nosotros preferimos los cuentos pues de Disney, ¿no? Los cuentos, esos cuentos que nos hablan de, y vivieron felices para siempre. No, necesitamos forjar, necesitamos sembrar esa semillita en la mente y en el corazón de todos nuestros hermanos, en donde ellos entiendan que la vida es de disciplina. Yo como les decía a mis pequeños niños el día de hoy, no, 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 es que te tienes que disciplinar, quedamos que vamos a trabajar, es ir dando pasos y pasos hacia adelante, porque si nada más dices, sí, lo voy a hacer, no, no, es hacerlo. La disciplina forja a grandes guerreros, ¿sí? Yo siempre les he dicho a ellos, y con todo respeto, con todo honor, yo les digo también a ustedes, la disciplina forja a grandes guerreros que sean capaces de fortalecer, de enriquecer, de empoderar con el conocimiento de los ancestros, ¿no?
Estamos trabajando también con una hermanita para crear podcasts de estos cuentos, ¿no? Pero bueno, hay muchos proyectos y justamente nos habla de eso Touchly. Podemos tener 1000 ideas, pero tenemos que ir jerarquizando. Esto, sigue esto. Ya tenemos un sueño logrado. Ya editamos el libro en 4 idiomas, el poemario, y los poemas son de los niños. Y ahí sí me los traía tallereando, esos poemas, vamos, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahora, presentarlo. El proyecto que sigue ya está, es cuestión de imprimirlo, es la de adivinanzas, también pensado y pensado precisamente para los niños, pero también para no tan niños, ¿no? Tener un material diversificado, de ahí vienen los cuentos. Después de los cuentos tenemos una novela que justamente habla de los ejercicios de los abuelos del cuarto círculo, una novela. Cómo este personaje viene en el camino trabajando los 20 ejercicios, que sí se encuentra con obstáculos, que sí se encuentra con problemas muy fuertes, ¿verdad? Desde el pensamiento desde el pensamiento en el que vive, ¿no? Entonces, hay proyectos, hay camino hacia donde caminar, sí. Y yo los invito a ser partícipes en esto. Y nos falta un poemario donde los hermanitos les escribió un poema muy personal. ¿No? Pero ahí vamos, hermanitos. Entonces, bueno, creo que ya estamos la mayoría el día de hoy. Vamos a trabajar, hermanitos, a trabajar, nos dice conscientemente la percepción a través de los órganos interiores, estómago, hígado, pulmones, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejercitar nuestra intuición, nuestra percepción, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que hacer ayuno. Vamos a hacer un ayuno forjando nuestros órganos internos. Si no disciplinamos nuestros órganos internos, pues va a ser difícil, ¿verdad? Que sí podemos potencializar la intuición y la percepción a través de Yeyecatl, Tlali, Atl, Xochiquetzali y Mixcoatl por los 4 rumbos. Les vamos a pedir el empoderamiento de estas energías, inclusive de los tzitzinime, ¿sí? Recuerden que tzitzinime los catalogan como algo malo y no, depende de lo que nosotros también ofrezcamos, se nos da esa luz, esa calidad de entendimiento, ¿verdad? Bueno, ¿podemos utilizar plantitas sagradas? Sí, podemos utilizarlo, por supuesto que sí, pero también es otra forma de ser codependientes, es mejor hacerlo de manera natural, ¿no? Tehuatziamo ticnotzintli, nanca nomatzin, tosepa matiyekdemika. O sea, nadie dice, tú no eres huérfano, aquí está mi honorable mano. Juntos vivamos en armonía, ¿no? Que a pesar que decimos, no, pues es que estoy solo, nadie me apoya, nadie me respalda, pero no es así. Tenemos al aire, tenemos a nuestro otro yo, ¿sí? A ese ego que a veces creemos que somos superiores a los demás, pero no es así, no es así. Necesitamos aprender a vivir en armonía, ¿no? Agradecer a cada uno de nuestros órganos internos y ayudarnos a percibir emociones. Si nosotros somos agradecidos con todos nuestros órganos que tenemos aquí en nuestro cuerpo, eso nos va a empoderar, eso nos va a ayudar a que podamos percibir mucho más fácil, ¿sí? Nehuatzin, esta es una, ¿cómo les puedo decir? Es un decreto, pudiéramos decirlo, es un decreto al hacer este ejercicio. Nos ponemos nuestras manos y nuestros pies en la tierra. Debe ser tierra, no piso, no loseta, no. Tierra.
¿sí? Y decir este decreto. Nehuatzin ni masatzi, no chinixelia, Juan no yoltonalcelia, anotlacayo, Juan no yoltona. Yo soy el honorable Benadito. Recibo y percibo en mi cuerpo y mi espíritu. Es hacerlo, es vibrar. Hay que hacer el ejercicio. Hoy lo podemos hacer los dos ejercicios del venado y del conejito. Los dos son animalitos. Porque en el siguiente es agua. Es totalmente diferente el ejercicio con el agua. Nochtin no ikniwam, nechnotza. Nochtin no ikniwam, no wan toa. Y cain yoltona. Todas y todos mis hermanitos, mis hermanitas, hablan. Todas y todos mis hermanos se comunican con mi espíritu. Ojo, es un decreto. Tenemos que hacerlo con esa efusión, con esa emotividad. Pero antes debemos de agradecer, ¿no? Fíjense, ¿por qué tenemos que agradecer? Yo les pongo una analogía, una comparación. Yo les agradezco a ustedes. ¿Qué les digo? Hermanita Norma, yo le agradezco mucho que usted esté en este círculo de familia, en este círculo de confianza, ¿no? Yo estoy creando un vínculo, estoy dando una apertura para que yo me pueda comunicar, para que pueda yo unirme en mente, cuerpo, espíritu y confianza y rompa yo esta barrera. Lo mismo, lo mismo pasaría si nosotros le hablamos al aire. Lo mismo pasaría si le hablamos a nuestros órganos internos, como el estómago, como nuestros riñones, como nuestro hígado, como nuestros pulmones, como nuestro estómago, nuestros intestinos, como nuestros genitales. Si les agradecemos, ellos nos obedecerían mejor. Totalmente diferente si alguien nos empieza a denigrar, a humillarnos, ¿no? A discriminarnos, no lo obedeceríamos. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer la gran importancia que tienen nuestros órganos. Y ojo, estos dos preceptos, estos dos declaraciones, estos dos recitos, como les queramos llamar, aun aunque si ustedes los vean tan cortos, están llenos del poder de la palabra. Si ustedes lo quieren hacer de esa manera, porque estoy declarando que soy una energía sagrada y que recibo y percibo en mi cuerpo y en mi espíritu. Tengo que creerlo para poder crear una nueva forma de vivir y de percibir el mundo. ¿Me entienden? Tenemos que hacerlo. ¿Qué pasaría si no lo hago? No, no pasa nada. No pasa nada, hermanito. No pasa nada, no se preocupe. Lo único que pasaría, pues nos perderíamos la oportunidad de poder vivenciarlo, de poder sentirlo. Pero es que hoy ya, ayer fue venado, hoy estamos en conejo, maestro. Se puede, no se preocupen, en la siguiente veintena los podemos ir haciendo. Hoy es un día venado, hermanitos, vamos a hacer el ejercicio del venado. Lo podemos hacer. ¿Cuántas veintenas son? 18 veintenas. Tendremos, ¿cuánto? 16 oportunidades para ejercitar a Mazar, al venadito, ¿no?
Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es lo que yo les pedí. Ejercicios preparativos para desarrollar las habilidades de Masatsi. Seleccionar Ixhuamecat antes se debe desahumar con tabaco o flor de pericón, copal, cempasúchil, ajo, etc. O sea, le llamamos curarlo. ¿Para qué me va a servir mi Ixhuamecat? El Ixhuamecat lo que hace es presionar en esta parte de nosotros le llamamos Toyek Tlamachilis, nuestro punto energético más perceptivo en esta parte. Lo presiona para poder entender que nuestro rostro, si ustedes se miden desde acá, de sus sienes, abren abren sus manos, hacemos esto, ¿no? Vean, estos tres dedos, este es fuego, aire, y este es el poder creador que tenemos nosotros. Vean, los presionamos. Es un ejercicio que vamos a hacer. El agua y tierra quedan libres. Unimos, unimos. ¿Entienden? Amarrado Lishkuamecar potencializa, hace esto. Estos dos aquí. Al presionar esto, nuestro rostro se vuelve mucho más perceptivo. Y recuerden que nuestro rostro está interconectado con nuestros órganos internos. Sí, por eso es el Ishkuamecar. Pero ojo, al ser un trabajo espiritual, energético o nahual, tenemos que sahumar nuestro Ishkuamecar, ¿no? ¿Debe ser color rojo? Sí, de preferencia que sea de color rojo. Pero si ustedes dicen, no, pues es que yo tengo uno color azul, yo tengo un color blanco, utilícenlo. Pero de preferencia que sea rojo. ¿Qué tiene que ver que sea de otro color? Bueno, el color rojo representa la fuerza de voluntad, pero teniéndolo en esta parte, representa a Pilsintecutl, al Señor Niño. Nos recuerda que debemos de potencializar nuestro, nuestro poder energético como Señor Niño. Al hacer esto también nos convertimos, enfocamos nuestra vista y nuestro olfato a percibir más, a concentrarnos más, pero nos convierte en Pilsintecutli, en Señor Niño, en estar travieso, curioso, aprendiendo, al presionar acá esta parte. Inténtenlo. Unan estos dos, fuego, aire y el poder energético de nosotros, que algunos le llaman el poder creador, ¿no? Este dedito lo ponemos aquí y hacemos esto. Tratamos de presionar lo más que se pueda. Que este es precisamente tierra, lo ponemos acá. Para empoderar, o sea, donde está nuestro tercer ojo, decimos, ¿no? Para podernos conectar con la tierra. ¿Pero por qué con la tierra? Acuérdense que ayer les decía, las patitas de venado perciben el vibrar a grandes distancias. ¿Por qué empoderamos el viento? Y este aquí, en ese dedito, para poder percibir
a través del olfato, ¿no? Aquí le llamamos nosotros ventear. O sea, tú hueles por donde viene quizá el peligro, el cazador. Pero nosotros, ¿por dónde podemos percibir que alguien nos quiere hacer algo mal? Ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Porque, pues, al ser alguien quien comparte, quien da, siempre habrá quien diga, ya veremos si sigue dando y manejando otro tipo de energías nos pueden hacer daño. Ténganlo por seguro que sucede eso. Podemos saumarlo con pericón, sí, para limpiarlo y todo eso, nuestro iscoamecal, después apretarlo lo más que se pueda para poder presionar. Y ustedes también, en casita, el día de hoy, puedan unir esto y esto, ¿no? Y hacer el ejercicio con respiraciones. Y ojalá hayan rescatado en el grupo un video que el hermanito Manuel Montes, subió. Él subió un video donde me parece que era esto, el empoderamiento, y envió algunos ejercicios de cómo conectarse con la mañana. ¿Sí? Ese es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber tocar los puntos energéticos, tanto de nuestras manos y de nuestro rostro, para poder conectarnos con las energías que nosotros queremos, ¿no? En un papel, hacer la petición al venadito por los, por los que tienen. A ver, por los que tienen su cráneo de venadito, dentro del cráneo dejar esta petición e intencionar con la vela la petición y conexión. Algunos tendrán el cráneo del venadito. Vamos a hacer una lista. ¿Qué le vamos a pedir al venadito? Percepción, intuición, la ciclicidad. Recuerden que el venadito, sus cuernitos los renova año con año, los va renovando. Y al renovarlos, eso hace que sea mucho más perceptivo a través de sus cuernitos, ¿eh? Son como las antenas que las estaciones de radio captan las ondas. Asimismo, el venadito hace eso, tiene ese gran poder, ¿sí? Por eso es importantísimo. ¿Y qué creen? El venadito está en el número 7. ¿No? Está en el número 7. Por lo tanto, en este cráneo, por si tienen un cráneo de venadito, aquí en esta parte, tiene un huequito. Si no, denme un minutito. Aquí tenemos uno que nos ofrendaron. Bien, ya estamos de regreso. Miren, este es un pequeño cráneo de un venadito, ¿sí? Entonces, en esta parte, miren, del cráneo, en esta parte, a ver, aquí está. Ah, pues yo aquí tengo, mira, las peticiones. En esta parte se le pone las peticiones de lo que queremos intencionar, ¿sí? Estos son los cuernitos de los venaditos. Este es un venadito que tiene 1, 2, 3, 4 años. Es un venadito que tenía 4 años por la ramificación de sus fauces, ¿no? Que tiene para poder percibir esa energía, ¿no? Es un venadito, ¿no? Un venadito macho. Pues en los días Masat, lo que hacemos nosotros, pues es saumarlo y hacerle la petición, ¿sí? En caso de que ustedes no tengan pues un cráneo, a algunos les he ofrendado las patitas de venado, por ejemplo, aquí están, ¿no? Se dice que en esta parte perciben ellos, los venaditos,
a grandes distancias. Por lo tanto, algunos lo que hacen es hacerlo como un tipo amuleto y tenerlo en el ejercicio. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir empoderándonos con el venadito, ¿no? Y pues podemos prenderle una velita, ¿verdad? Una velita al venadito para que nos ayude a trabajar en esa percepción, en esa intuición del trabajo que nos toca a nosotros. Guardar silencio y usar las cuatro extremidades conectados con la tierra para sentir sus vibraciones. No, lo que yo les decía hace ratito. Pongo mis manos en la tierra y sentir su vibración, su vibrar, su calor, su mensaje de nuestra madrecita tierra, ¿no? Con el sombrero de palma, detectar la dirección del viento y traer ese viento al olfato. ¿Se acuerdan? Algunos ya se los mandé en Estados Unidos, su sombrerito de palma que tiene sus piquitos, ¿no? Lo pones. Igual, algunos que nos hemos reunido en algún calpuli, hemos trabajado, les he ofrendado, muy recientemente le ofrendamos al hermanito Enrique dos sombreritos, ¿no? Para poder trabajarlo, percibir el viento. Cuando te vas a una montaña, esos piquitos, esas hojitas de palma, escuchan el aire. Es como si nosotros tuviéramos estos cuernitos del venado, porque a través lo detecta, a través de eso también, baja la información, las ondas sonoras, las ondas olfativas, los conecta y los puede detectar a grandes distancias. Por eso es que el venadito, año con año, a propósito, se quita esos cuernos para renovarse. Fíjense, cómo los animalitos se pueden renovar, ¿me entienden? Con el olfato detectar los olores que nos ofrece el viento a través de ese ejercicio. Salir en la madrugada a las 12:45 AM, cuando cambia la energía. Pedir la sabiduría a los 6 rumbos y por último, asimilar el séptimo rumbo. ¿Sí? ¿Se acuerdan los 6 rumbos? Y el séptimo rumbo, asimilar o aceptar de que somos el séptimo rumbo en el cual podemos percibir esta energía. ¿Por qué debe de ser a esa hora? Porque por lo general a esa hora uno está tranquilo, en paz. Puedes detectar los ruidos de la naturaleza o los ruidos artificiales. Pero callar tu espíritu, callar tu alma. Por eso les decía hablarle con el estómago, porque en el estómago sentimos el miedo y a través de nuestra piel, ¿no? Pedirle que nos empodere. Se debe de hacer ayuno de alimento, sueño, el ayuno sexual, de hablar y juzgar un día antes de hacer el ejercicio, ¿no? Si yo lo hagan de cuenta, si la próxima veintena, que va a ser Tosostontli, después de esta veintena va a ser la pequeña vigilia, por eso les estoy compartiendo esto, porque en la siguiente vamos a ir haciendo ya los ejercicios, vamos a hacer esa pequeña vigilia, vigilar, autovigilarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Entonces, un día antes vamos a ayunar. Y con ese ayuno no necesitaríamos tanto de las plantitas de poder. Al ayunar se potencializan todos nuestros sentidos, se los aseguro. ¿Mm? Ayunar. Nuestro cuerpo se acostumbra a todo. Nuestro cuerpo se acostumbra a que le atiborremos comida, 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 comida. Aunque no lo necesite, aquí mando yo y ahí va más comida, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo no necesita tanta comida. Podemos sobrevivir comiendo una vez al día. ¿Eh? Pero todo esto, ¿por qué comemos 3 veces al día? Pregúntense o preguntémonos. Porque el sistema, así, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene el maestro contra el sistema? No, es ir a esa realidad, no pintar nuestro mundo de colores, no, ir a esa realidad. Justamente estos ejercicios son para
descolonizarnos, desconectarnos de ese sistema controlador. No tan solo decir, hay que descolonizarnos, hermanos, porque eso nos ayudará a vivir en armonía. Sí, pero ahora dime cómo, pues. ¿Por qué? Porque así me formaron, que me tienen que decir cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque si no me lo dices, pues desafortunadamente no he tenido contacto con eso, ¿cómo le voy a hacer? Pues solamente me queda en en ese concepto de decir, ven, sí, tienes razón, pero ahora ¿qué sigue? ¿Ah? Bueno, entonces necesitamos eso, ¿no? La cuestión es que cuando inicia en la época de la gran era industrial, necesitaban mano de obra, pero esa mano de obra, esos obreros, necesitamos domesticarlos, convertirlos en borreguitos. ¿Y quién lo va a hacer? La escuela. La escuela tiene que cumplir esa función, ¿no? Ah, en la escuela hay reglas. No grites, no digas lo que piensas. El que sabe es el maestro, tú no. La experiencia que has aprendido no sirve. ¿Es eso? Claro. ¿Se acuerdan los que somos de la vieja escuela? Nosotros como hablantes de la lengua náhuatl y otros también, hablantes de otra lengua materna, nos prohibieron hablar nuestro idioma, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. Las primeras dos palabras que me aprendí en español es voy a ir al baño. ¿Me da permiso? ¿Por qué? Porque yo le digo, Nejuanecniquinias, Yahuac, ni tlapiazoti. ¿Qué? Nicnequinias, Kiahuac, ni machishati. ¿Qué? Dímelo en español, si no, no vas. Imagínense. La primera, quiero ir al baño. La segunda, quiero ir a orinar. ¿Te imaginas? Te está ganando y te tienes que esforzarte por decirle en español, ¿no? Porque si hablabas tu idioma, te vas a convertir en un ignorante que no sabe, que no puede comprender este mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que cambiar nuestra visión, entender que todo lo que hemos aprendido, cuestionarlo. ¿Por qué me enseñaron de esa forma? Porque el sistema no quiere que nosotros, no le gusta que nosotros, no le gusta que nosotros aprendamos a pensar, que nosotros aprendamos a reflexionar. No le gusta. ¿Por qué? Porque no nos va a poder manipular. Hasta este momento yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ya no nos engañan con cositas esos, con las baratijas que nos cuentan. Les aseguro que ya no. ¿Sí? Tal vez, pues sometiéndonos por la fuerza, con amenazas, tal vez, pero ya no les creemos en esos espejitos. ¿Ah? Entonces, hagámoslo, hermanito. Hagámoslo, intentemos esos ejercicios. Son muy interesantes para poder conectarnos con nuestro Masatzin, con nuestro venadito, porque en todo nuestro cuerpo, inclusive en la imagen de la Mochli Borgia, encontramos al venadito que está aquí adelante, ¿no? Está aquí en nuestra cabeza. La percepción, ¿no? El venadito está ahí muy fértil. El carricito está aquí en el tercero. El águila está aquí, ¿eh? Al igual que el agua. Pero bueno, en la boca sale una flor, nuestra palabra florida, ¿eh? Pero bueno, entonces hermanitos,
Con esto terminamos la parte de Masatsi, ¿no? Y bueno, iniciamos con el de Toshli, el conejito. El gran abuelo Quetzalcóatl, en algún momento, ¿no? Empezó a disfrutar de la luz hermosa de las estrellas, de las tzitzimime. Él se enamoró, Quetzalcóatl. En ese afán de alcanzar la estrella más hermosa, los contemplaba y les hablaba. Pero la gran abuela, Citlalinicue, la gran abuela noche, la de la falda de estrellas, vigilaba, cuidaba a estas niñas, a estas hermosas energías, ¿no? Pero ya ven que Quetzalcóatl se las ingenia, empieza a enamorar a la estrella más hermosa, la convence y baja a la tierra esa estrella, ¿no? Siguiendo ese amor tan hermoso que le profesaba Quetzalcóatl. En algún momento se entera la gran abuela Citlalinicue y baja con otras Tzitzinime, ¿no? Entonces el abuelo Quetzalcóatl con la abuelita, esta estrella hermosa, los encuentra con estas Tzitzinime. Lo que hace, pues Quetzalcóatl no le pueden hacer nada, pero sí a la estrella hermosa, a esa estrella, la más bonita que se robó Quetzalcóatl. Lo que hicieron los Tzitzinime, la descuartizaron o cortaron por pedacitos esta Mayahuel, ¿no? Pero Quetzalcóatl, en su inmenso amor por la humanidad, retomó todas esas extremidades cortadas de Mayahuel, escarbó en la tierra y enterró todas sus extremidades. Al paso del tiempo, nacieron estas penquitas de maguey, ¿no? Y tanto amor que le profesaba, le hablaba, platicaba con ella, le dice, jamás morirás. Tú serás el sustento, tú serás esa representación de la pasión por hacer las cosas, por amar, ¿no? Y florecerás. Entonces, llega una cierta edad del magueycito, del Meyahuel, sale su quillotito, brota, florece y muere el maguey, ¿sí? Y de Mayahuel se obtiene medicina, inclusive las mismas, todo su cuerpo de Mayahuel es medicina, ¿no? Inclusive había un compañerito que decía, no, yo aprendí a poco, ¿cómo se llama? Pococultura, apocultura, algo así, ¿no? Y con las agujitas, la medicina. Acupuntura, Temashtiani. Sí, hermanito, la socamati, con esas agujitas, ¿no? Que en cada nervio. Y le dice al otro hermanito, yo lo estaba escuchando, le dice, no, que se me hace que tú no eres mexicano. ¿Por qué? Con las espinitas del maguey se hace lo mismo, se sana. Inclusive, con esa espinita, ese punzón de maguey, nos habla forjar nuestro cuerpo. Podemos drenar nuestra sangre para ofrendarle a nuestra madrecita tierra, como un mínimo pago por tanto que nos da, pero sobre todo utilizando el cuerpo de nuestra gran abuela medicina Meyahuel. ¿Sí? Imagínense el ocle que se obtiene, el mezcal, todas esas bebidas tan
hermosas. El Oxly tiene mucho calcio y se bebía para los niños, para que fortalecieran sus huesitos. También se les daba a las madres, a las mamás recién dados la luz a un bebé, pero también se les daba a los abuelitos ya ancianitos para que fortalezcan sus huesitos. O sea, lo utilizaban de manera responsable para el cuidado de la salud, ¿sí? Inclusive ese Oakley se lo mueve uno, le sale esas burbujitas que se presentan en los amos. Ahora bien, fíjense, Quetzalcóatl, quién creen que es Quetzalcóatl? ¿Realmente es un dios? Es una metáfora este pequeño cuentito, es una metáfora. Quetzalcóatl es cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Evoca, da el mensaje en que nosotros podemos ser muy fértiles en conocimiento, en amor, en poder, en luz, en empatía. Somos ese gran Quetzalcóatl. Y he aquí la metáfora. El amor lo puede todo. Cuando tú, y no lo digo yo, lo dicen la Mochli, veamos aquí. Vean el Amoshli, ¿no? No lo digo yo, vean el Amoshli. Está haciendo esto, ¿no? Está haciendo esto y levanta una manita hacia arriba. ¿Está tocando qué? Está tocando el corazón. Dice, lo que vayas a hacer, hazlo, hazlo desde el corazón. Hazlo con esa fuerza de voluntad, porque el corazón también representa la fuerza de voluntad. Y si tú siembras, fertilizas, cuidas con amor lo que más amas, ¿entienden? Si tú cuidas, amas y fertilizas lo que más amas, tenlo por seguro que eso que tú amas será una gran medicina primero para ti. Y llegando a una edad madura, florecerá y será alimento eso que florezca, pero también será semilla para nuevas vidas. Ya sea que tú ames la sabiduría, ya sea que tú ames la espiritualidad, ya sea que tú ames la danza. Y justo es lo que nos enseña en la vida. No todo es, como decimos, no todo es color de rosa. También en la vida, o dígame pues si no es así, en la vida hay lágrimas, en la vida hay dolor, en la vida hay decepción, en la vida que no todos les gusta que nosotros estemos felices, contentos, autorrealizados. ¿No? Hermanita Mariela, escuchamos. Buenas noches. Maestro, eso de lo que hablaba del maguey, ¿es el aguamiel o el pulque? El Oxy sería el pulque, pero recuerden que primero es agua miel y de esa destilación pues, viene lo que es el pulque, ¿no? El Oxy, Ah, ¿no? muy bien, pero entonces esos beneficios que de los que comentó los da el pulque. Ujú. Sí, hermanito, todos esos beneficios. Vamos a cambiar la droga cola por el pulque mejor. ¿No? Gracias, Para que no. Martín. Sí, hermanita, muy bien. Entonces, les decía, entonces es esta metáfora. Inclusive tiene más enseñanzas, hermanita.
Y a eso estamos destinados a ser como el maguey. ¿O acaso, díganme ustedes, no somos productos del amor de nuestros papás? No lo sé. Les dejo ahí la reflexión, ¿no? Bien. Toshli, ¿sí? Tokli, sembradío, sembrar, ¿no? También hace alusión a eso, Tokli, el sembradío, donde sembramos nosotros. ¿Se acuerdan de Quetzalcóatl que sembró? Nosotros también podremos sembrar. Pero ¿qué vamos a sembrar, hermanito? ¿Qué vamos a sembrar? Bueno, vamos a sembrar en nuestra mente. ¿Qué queremos? A lo mejor compartir medicina, a lo mejor compartir, ¿qué sería? ¿Sabiduría? Pueden decir ustedes, no, pues es que yo no sé nada. No, no nos autoengañemos. Tenemos mucha sabiduría, hermano. Se los aseguro. La edad que tengamos, tenemos una gran gama de conocimiento. Hoy lo comprobamos. Hoy lo comprobamos en el grupo. Alguien comentó sobre cierto padecimiento y cuánta información no llegó. Para los que lo aprovechamos, hay que estar atentos, perceptivos en todo y en cualquier espacio, ¿no? Llegó mucha medicina. ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no ocupas el otro? Y de eso se trata ese grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp no están solo los míos, es de todos. Compartamos lo que tenemos. Desde un pequeño saludo, hermanitos, que tengan un excelente día, que tengamos un excelente día. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos fertilizando, estamos dando eso que nosotros tenemos. A veces quisiéramos dar más de lo que quisiéramos, pero no lo tenemos. Entonces, empecemos a aprender dando lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué sería? Una palabra florida, una ayuda en medicina, ¿no? A lo mejor tengo algún pequeño cantito y lo comparto. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar lo que tenemos? ¿Sí? Sería genial que tuviera o lo tuviéramos todo y que todo lo pudiéramos nosotros compartir. Sí, sí, entonces todo eso podemos nosotros, ajá, todo eso nosotros podemos hacerlo, por supuesto, sí, por supuesto que lo podemos hacer. Vayamos quitándonos de la mente esa pobreza que nos han metido ese chip, nos han inculcado, hermano. Es que tú eres pobre. No, no somos pobres, hermanitos. Te los aseguro. La pobreza también está aquí, aquí. Al igual que la riqueza, también está aquí y también está aquí. No se olvide. ¿Sí? Decía un hermanito, yo soy tan pobre que no tengo que nada que dar. Hay una llave que puede abrir puertas para ti. Dígame, ¿cuál es? Tu sonrisa, tu empatía. Sí. Con una sonrisa sincera, créame, que si le sonríes a alguien, va a decir, pues este está loco, ni lo conozco, ¿por qué me está sonriendo? Pero cuando ve tu sonrisa sincera, somos espejo. Y también hola, buenos días, buenos días. ¿No? No perdemos nada, pero ¿cuánto vale? O ustedes que viven, por ejemplo, en la ciudad, ¿lo han visto? Vamos en el metro, las pocas veces que he ido a México yéndome en el metro, están todos, no, todos con de malos, de tristes. Prefiero sonreír y que me digan que está loco, se la fumó ahorita temprano, ¿no? Pero bueno, entonces, ese tochli viene de la palabra de tocli, sembradío,
Tlatoctli, de tla viene persona que siembra. ¿Qué siembra? He ahí lo que queremos sembrar. Odio lo que les acabo de hablar de empatía, amor, entendimiento. Créeme que mucho podemos hacer saludando con buen salud. Claro que no a todos, porque sabemos, hay gente de gente a gente, ¿no? Mayagüel, de ma, de matli, maitl, mano. Es como las manos que salen del cuerpo de ese maguey, ¿no? Como las extremidades. Yahuel o yegual, yehualtic, una forma redonda o algo cíclico, como el sustento cíclico en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Meyahue, de Mectli, de la bebida sagrada, ¿no? Nosotros le llamamos a este maguey Mexcali, como la casa de él, la luna, ¿no? Y aquí tenemos al Toshli, al abuelito conejo. Él no está viendo hacia arriba, pero nos está haciendo, nos está dando un mensaje. Tus orejitas están conectándose al universo y su hocico está hacia abajo. Esta cabecita es la conexión de la fertilidad. Para fertilizarnos, nosotros necesitamos conectar con el universo y con la tierra. Y esta olla que ven ustedes, ¿no? No es más que, pues este cuerpo, esta vasija, ¿entienden? Está atravesado, así como lo vemos, si nos ponemos de frente, así como está, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Penetra, penetra el corazón y atraviesa este cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué nos dice eso? Recuerde que la flecha, ¿qué simboliza? La objetividad. Entonces nos dice que tu corazón, que tus emociones estén conectados con los órganos un poquito más de abajo. ¿Cuál sería? Nuestro estómago, nuestros riñones, nuestro hígado, ¿verdad? Nuestro estómago, nuestros genitales. Y se conecta todo tu cuerpo. Y en el cuello tenemos una cuerdita, amarillo y rojo. Ya pues, nos habla lo que nosotros le llamamos Nezahualistli. ¿Qué es Nezahualistli? Ayuno. El ayuno nos forja, en el ayuno forja el cuerpo, en el ayuno forja nuestros órganos internos para poder disciplinar, para poder ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? Nuestras ideas. Somos muy fértiles. Miren, en este tenemos al octli, este es el pulque. Esa es la espuma del pulque. ¿Por qué? Porque el pulque, cuando no lo mueves, no sale la espuma, pero lo levantan con la jicarita, ¿no? Y lo dejan caer en el vasito, hasta espumita sale, ¿no? ¿Eso qué simboliza? Que debemos estar en movimiento, estar moviendo todos esos pensamientos, todas esas ideas, todo ese trabajo intelectual que nos debe de permitir, ¿qué? ¿Qué nos debe de permitir? Florecer, que nos permita florecer en este camino en el que nosotros estamos, ¿sí? Si nosotros lo hacemos todo con pasión, que aunque parezca que estamos aquí sentaditos, estamos acechando, sin hacer ruido, pero aquí nuestra mente está maquinando, está trabajando, está redireccionando nuestros objetivos. He ahí la importancia de tener nuestros objetivos. Vean, así como está, el lado derecho tenemos dos flores, miren, uno amarillo
con una cuentita amarilla, con una cuentita de jade. Recuerde, dice, en lo físico, quiero yo obtener algo, tengo que moverme, tengo que fluir, pero tengo que tener conocimiento. Miren, es la cuentita amarilla nos habla del conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, no podré fluir, no podré avanzar. Por mucho que le diga a Diosito, quiero cosas nuevas para mi vida, te va a decir Diosito, pues ponte a trabajar, deja de estar ahí rascándote el ombligo, ¿no? Consíguete tu conocimiento y empieza a trabajar en ese conocimiento. Cuando nos ponemos en movimiento, todo lo podemos lograr, se los aseguro. Pero todo esto que tiene que ver, mire, ven ustedes aquí, este color rojo es la emanación de nuestra sangre, es la fuerza de voluntad. Todo este cambio, todo este ayuno que vamos a hacer, nos va a ayudar a hacer que podamos lograr nuestros objetivos. ¿Y a dónde están? Son estas banderitas, este pantli. Miren, esta es una banderita, ¿no? Banderita blanca. El pantli o la bandera simboliza logro, simboliza identidad. Por eso los hermanitos danzantes, ¿no? Llevan su pantli. Inclusive lo van cargando, empiezan a danzar y llevan su pantli. Es como decir, mira, yo soy esto, y aquí estoy presente y traigo la energía, traigo el linaje de mis ancestros porque yo pertenezco a esta hermandad, a esta comunidad. Pero en este caso, dice, yo quiero alcanzar mi máxima autorrealización. ¿Qué es lo que yo quiero lograr realmente para ser yo mismo? No para lo que me diga tal abuelo, tal abuela. Sí, me pueden dar sugerencias, pero al final del día, al final de cuentas, ¿quién decide hacerlo? Cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor yo les puedo decir, hagan este ejercicio, hagan este otro ejercicio, generen energía y háganlo. Y pueden decir, bueno, este de hacer este ejercicio y enviar mis objetivos al universo, me funciona. Pero ese ponerme como venadito no me funcionó. Ah, bueno, no lo utilizo, pero lo utilizo este otro, ¿no? Porque no para todos funciona todo esto. Algunos, algún otro ejercicio, les funciona mejor. Y bueno, no pasa nada. Hay que hacerlo, ¿no? Desde esa forma. Ahora, esta misma olla, si ustedes se dan cuenta, tiene una cuerda de color blanco y amarillo, ¿no? Y es una cuerda redondita. Recuerde que todo es cíclico. Al ser todo cíclico, nos dice y nos da el mensaje, haz las cosas. El color blanco es lo puro, lo limpio. El color, miren este como torcidito que va amarrando. Esta es una tela de manta, pero esa cuerdita que va enredando, ¿se acuerdan cómo enredar? Les decía yo, se va torciendo esa cuerda. Nos habla de ir caminando en este sendero, ¿no? En este camino. Esto es la pasión por lo que hacemos nosotros las cosas. El Oxley, ¿sí? En la lengua náhuatl no tenemos la palabra pasión, pero nosotros le decimos tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez, ¿no? Decimos nosotros, solo los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque te eleva a esos niveles de éxtasis, de percepción. Y lo mismo nos indica de que nosotros lo que hagamos, lo hagamos de corazón, de apasionándonos en ese trabajo energético, ¿sí? Ahora, el conejo, el tochli,
tiene mucha relación ¿con quién? Con la luna, con el ciclo lunar. Los conejitos, cuando se ponen a hacer conejitos, mes con mes, una camada de conejitos. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla de entender el ciclo lunar, de entender que la luna está interconectado con los movimientos que nosotros tenemos en nuestra vida, pero a ver, pero hay una parte que quizá, bueno, pudiera yo presentarles, ¿no? Desde la creación, inclusive hay una pequeña palabra florida o leyenda o cuento, ¿va? Que desde la creación de nuestro universo, de nuestro Xochiquetzal y de todo lo que existe en nuestra madre tierra, está monitoreado, pudiéramos decirle de esa manera. Nosotros le llamamos como Shik, de Shikli, de ombligo, Shik, Senka, Meca, Meca, Tok, Tok. O sea, que estamos como que unidos en este cordón umbilical, conectados con la luna, metafóricamente. Porque la luna, con su ciclicidad, nos enseña cómo nosotros podemos cambiar. Dicen los abuelitos que hubo un tiempo, ¿se acuerdan de la leyenda de los soles? Que pues, Nanahuatzin, con el otro abuelito que formaron Tonatiuh y la luna, eran seres que vivían en este plano, pero alguien de los seres, que es Tecucisteca, se quedó en la luna. Y Tecucisteca influye mucho en nuestra mente, en nuestra parte de la ciclicidad. Si gustan, no me lo crean. Pero observemos mucho el ciclo lunar. ¿Eh? ¿Qué emociones se generan cuando es luna llena? Cuando es cuarto menguante, cuando es cuarto creciente, cuando es luna nueva, luna llena. Estamos influenciados por la luna, ¿no? Inclusive para sembrar plantas, los abuelitos se conectan con la luna, o sea, ven el ciclo lunar. ¿Eh? Dicen, si uno siembra en luna llena, siembra uno sus plantitas, las plantitas si son frutales, aunque no crezcan tanto, sí dan frutos. Pero si los siembras en luna nueva, lo único que van a hacer es crecer, 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 pero no van a dar frutos. Al igual si uno va a castrar ciertos animalitos, ¿no? Se infectan cuando no es en esa etapa, ¿no? Pero bueno, en alguna clase, les decía yo, en algún curso vamos a platicar justamente de los ciclos lunares, porque también hay una cuenta lunar. 13, multipliquen 13 por 28. ¿Qué resultado les da? Pero no es exacto los 28 días con otros minutos. 13 por 28. Primero, 13 por 28, la cantidad que les dé. Ahí viene, dijera Cantinflas, el detalle que vamos a explicar, el por qué. Pero bueno, entonces, hay una gran conexión con la luna, hermanos. Hay una gran conexión en donde nosotros podamos
trabajarlo, entenderlo, ¿no? Dice aquí la violencia, ¿sí? Sí, porque nuestros estados de ánimo, nuestra parte anímica, se altera, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y por qué creen que las mujeres son más perceptivas? Porque purifican, limpian su cuerpo. Es como, es como el auto, ¿no? Tienen que cambiarle ese aceite ya contaminado que queda hasta negro. Le quitan ese aceite y le ponen aceite nuevo y el carro trabaja mejor, ¿no? Y pues en este caso, para la mujer, es mucho más fácil eso a través de la menstruación. Pero los hombres, por eso se recomienda, pues, esa es la donación de sangre o drenar a propósito esa sangre, porque hay que limpiarlo, ¿no? Hay que limpiar, hay que drenar eso, limpiar esa sangre para poder trabajar mejor nuestra percepción. Por eso decimos, es que no, las mujeres tienen un sexto sentido. Es por eso, ¿no? También porque tienen que limpiar, inclusive, ¿no? La sangre menstrual nos los han dicho que es algo sucio y no es así. No es así, ¿no? Tiene, tiene un poder en el cual se puede trabajar en los diferentes ámbitos, tanto como para la medicina, sino también para la parte de ofrendarle a la madre tierra, ¿sí? Bueno, dice, Shigekaki moyoltonal, washinemi kentochi. Escucha tu espíritu y camina como el conejo. Lo que les decía hace ratito. Los ciclos lunares. Seamos como ese conejito, ¿sí? Dice, escucha tu espíritu y vive como el conejo. Aprende, entiende que en cada parte, en cada etapa de esta ciclicidad, podamos nosotros vibrar en ese cambio, dejarnos fluir por ese cambio, ¿sí? Yo les decía hace rato, la vida no es de color de rosa. Y vivieron felices, no es cierto. La realidad no es así. Es un vive, aprende, desaprende. Vive, aprende y desaprende. ¿Sí? Vive como un nahual. ¿Es usted un nahual? Por eso puse esta imagen aquí, porque la mayoría tenemos la preconcepción, ¿verdad? La preconcepción o de lo que nos han dicho, ¿no? Un nahual en la luna llena se transforma y empieza a, a ir a matar, a robar. Sí, sí se puede, pero se necesita una gran responsabilidad. Primero, no podemos correr sin antes de dar un pasito, ahí temblando. Primero entender los cambios. Que los cambios duelen, claro. ¿Quién dijo que es fácil cambiar? Máxime que si toda la vida nos han dicho que las cosas son así de cuadradas y nada más, que tú no eres nadie sin Dios, que tú le debes pleitesía a Dios, que tú le debes pleitesía al gobierno, que tú le debes pleitesía, pues bueno, a tus mayores, a tus jefes de trabajo, pero tú solo no eres nada. Así nos han enseñado. Aquí entonces vamos a empoderarnos, vamos a entender que es posible el cambio. La palabra nahual es eso, es cambio, es cambiar. Cambiar no tan solo, oh, sí, me transformo.
transformo. No, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir y percibir el mundo de nuestro entorno, pero también de nuestro mundo onírico. Vaya, seamos buenos para cambiar. Para discurso, ya hay gente que le encanta del discurso. ¿Quiénes? Ahí están los políticos. Ese es su trabajo. Nosotros es hacer las cosas. ¿Sí? Desde ese punto de vista, desde esa preconcepción, debemos de entender. Dice, ¿es usted un agua? Les dejo de tarea. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a cambiar, porque estoy consciente que tengo sabiduría ancestral, que mis raíces, mis abuelos, mis tatarabuelos, conocían esto. Y lo llevo acá, en la sangre. Y orgullosamente lo digo, ¿no? Es aceptar. Si uno no acepta que tiene esa cualidad, que tiene ese poder, pues no, pues, no hay nada. Recuerden, el verbo es poder. ¿Eh? Bueno, ¿y a todo esto qué tiene que ver? Bueno, aquí les tengo la metáfora. Shishochponi, kento ignitin toch, ipanginapalol tonanzi mayahuelzi. Nochi, guanochipa, mamocawa, yahuiyayo, mopalewilis. Xiquilnamiqui nochi tlen tictemaca, xiquilnamiqui nochi tlen tictemaca, ocsepa mocuepa motech. Y es un eltilisli, una verdad absoluta, comprobada y requete comprobada. Florece como nuestro hermanito el conejo, con el abrazo pasional de nuestra honorable madre, energía y sustento del maguey. También todo y siempre quede el perfume de tu ayuda. Recuerda que todo lo que das se te regresa nuevamente a ti. ¿Sí? El día que entendamos que debemos de compartir, de dar a cada uno de nuestros hermanos lo que merece, ese día entenderemos el gran valor de vivir en armonía, en agradecimiento, en hermandad, en entendimiento, que todo, absolutamente todo, está en constante cambio, en constante transmutación. A pesar de todo lo que nosotros hayamos aprendido, hay que cuestionar, hay que cuestionarlo, ¿sí? No esperemos que nos den perfume, flores hermosas, si estamos dando basura. Yo siempre les he dicho, ¿no? Si yo estoy dando abundancia, amor, entendimiento, conocimiento, sabiduría, empatía, téngalo por seguro, eso lo vamos a recibir, ¿sí? Pero si nosotros estamos dando egoísmo, odio, resentimiento, venganza, eso se nos va a retribuir, ¿no? No, pero si yo, aunque yo le dé algo a alguien y no me lo agradece, no te preocupes. No esperes que eso que tú das, que la misma persona te regrese eso que tú le das. Jamás. No podremos actuar de esa manera. Lo que sí podemos hacer es dar sin esperar de esa persona. Va a haber otra persona mucho más consciente y ese sí te va a dar sin que tú le pidas. Vaya lo que les quiero decir. Sin ambición de ganar,
ni miedo de perder. Porque si yo digo, no, yo te estoy dando, es que tú me tienes que retribuir. No, no, no. Tú da, tú dalo. Puede que llegue todo ese beneficio de alguien que ni siquiera conoces. En los pocos espacios en donde yo he estado compartiendo humildemente mi palabra y lo poquitito que yo sé, han llegado hermanitos que me dicen, qué bueno que llegó, maestro. Yo lo conozco a usted. Le digo, no, discúlpeme, no me acuerdo en verdad, tengo muy mala memoria. Sí, dice, pero usted no me ha visto, pero yo sí lo conozco a usted. ¿Pero cómo? A través de sus videos, a través de su palabra. Yo lo conozco a usted. Híjole, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad que de una u otra forma puede llegar oigo, a usted. Dice, bueno, para mí me da mucho gusto saludarle personalmente en persona. Digo, pues yo también, de poderle conocer sin saber que usted está en este plano existencial. Pero, pues yo cada inicio de clase, por muy apurado que esté, que esto que yo doy llegue a los hermanitos que lo necesitan, que llegue a los hermanitos que de una u otra forma estamos en busca de este camino. Y súper agradecido que me puedan abrir las puertas de su audición, percepción, corazón, ¿no? Entendimiento. Yo agradezco. Le digo, Padre Universo, yo aquí estoy. Abuelitos, aquí estoy. A través de mí, si gustan, manifiéstense para que lleguemos a más corazones, para que sientan realmente esa pasión, lo que nos dice Mayagüel, de hacer las cosas. Sí, a lo mejor me está doliendo mi espalda, sí, a lo mejor mi cuello me duele, me siento cansado. Sí, pero daré lo mejor de mí el día de hoy. Mañana también lo haré. Sí, y se vuelve un hábito. Es lo que dice Shishochponi. La palabra Shishochponi es una palabra muy poderosa. Díganse ustedes mismos frente al espejo, Shishochponi Yahweh, Shishochponi, Shishochponi Mariel, Shishochponi Pedro, Shishochponi Reina. Que me estoy diciendo a mí mismo, florece y me menciono florece. Y florecer es una gran metáfora ahí contigo. Y florecer es dar lo mejor de ti, dar tu perfume, como decía en la frase, que tu perfume se impregne en la vida, en la mente y en el corazón, en su percepción, en su espíritu de aquel que te escucha, de aquel que te oye, de aquel que llega la vibración de tu hijillo. Porque Mayagüel florece, llega a una edad que florece, ¿no? Es lo que nos pide, es una metáfora de florecer. Tata José Tlacomisto, o sea, un tigrillo. Este abuelito, justamente, buscaba esa trascendencia, ¿no? Y él trabajaba con eso. Él rescataba a esos animalitos, nahualitos, y los protegía. Y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, ¿no? Un día, una persona se enferma y fueron a buscar la solución con médicos, con sanadores, y no había nada. Entonces, el papá de esta mujer
Dice, pues yo tengo a mi compadre José, lo voy a ir a ver, yo sé que es bueno para esto. Si con el doctor, si con sanadores no se sana, vamos con la parte del nahualismo, ¿no? Y le dice, compadre, pues búscame a mi hija, posiblemente tenga su tonalito, su nahual. Y lo busca y lo encuentra. Y le dice, ya la rescaté, se va a sanar tu hija. ¿Y qué creen? Sanó y hasta ahorita vive, ¿no? Este tipo de anécdotas son de la familia. Y por eso que nosotros sabemos y lo vivimos personalmente en persona, que sí existe esto, que sí se puede sanar a través de esto. Pero siempre decía, ahorita ya trascendió el abuelito, pero está su hija. Dice, si no te sanas con el doctor, pues hay que buscarle de las dos cosas. No te debes de aferrar que no es que me va a operar el doctor, no. Si ves que no te da solución, hay que buscarle con la otra. Pero de que sanamos, sanamos, ¿no? La fertilidad de nuestra espiritualidad, emociones, conocimiento, proyectos y objetivos, metas económicas, metas espirituales, bueno, las metas que nos propongamos, ¿sí? Necesitamos nosotros para hacer esto, debemos, algunos ejercicios, ¿verdad? Les digo yo, el conejito nos empodera a tener muchas ideas, a tener mucho conocimiento, y eso es bueno, pero tenemos que jerarquizar qué es lo más importante para mí, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, no, pues yo quiero este libro, yo quiero este libro, yo quiero escribir este libro, y sé que lo puedo hacer, sí, pero ¿por qué no jerarquizas primero este y este y este? Y vives en ese camino, en ese sendero con objetividad. Seamos como el cuentito que venían en los libros de texto. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Carmen y la muerte? No, no me acuerdo muy bien, pero eso es algo así con la muerte. Que decía que esta señora siempre estaba ocupada, ¿no? Y llegó la muerte, dice, vengo por fulana de tal. Aquí vive, sí, aquí vive, pero se acaba de ir, vas a ahumar a un niño allá en esa casa. Llega ya, oigan, vengo por fulanita de tal. Sí, pero se acaba de ir, decía que iba a ir al campo a juntar hierbitas como medicina. Va buscando, no la encuentra. Y dicen, y nuevamente pregunta, oiga, por acá no vieron a... Ay, permíteme, se va, se quiere dejar vencer permíteme. Listo. Ajá. Dice, no, pues vive aquí. No, 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 se acaba de ir, ¿no? Siempre estaba tan ocupada la señora que hasta de la muerte se libraba. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo, porque tenía una misión, ¿no? Pero si nosotros decimos, ay, pobrecito de mí, yo aquí estoy, pues llega la muerte y nos lleva. Por eso es importante tener un proyecto. ¿Por qué? ¿Para qué vivir? Pero realmente vivir. No es que no tengo dinero, por eso no soy feliz. Es que no tengo el amor de mi vida, por eso no soy feliz. Es que son pretextos, pretextos. Primero debe de empezar de nosotros. Entonces, ejercicios a realizar. Elaborar un proyecto en cada uno de los ámbitos de su vida. En su vida espiritual, ¿qué proyecto tienen ustedes? ¿Qué proyecto tenemos nosotros? Recuerden, nuestra vida espiritual es conocer nuestras cualidades, nuestras bondades, nuestra luz, pero también conocer nuestra parte,
negativa, nuestra maldad, si lo queremos ver así, nuestras sombras, nuestros errores, nuestro empoderamiento, que hay cosas que nos salen, miren, bien fácil, pero hay cosas que se nos dificultan. Pero a pesar de todo eso, decir, puedo mejorar. Eso es la espiritualidad. Lo emocional, alimento mucho el odio, el resentimiento, no lo sé. ¿Qué puedo hacer yo? Si soy una persona muy negativa, que si algo empiezo y luego veo que no funciona, no, creo que no es para mí. No, inténtalo otra vez. Inténtalo hasta que lo logres. En lo emocional, en lo sentimental, ¿no? A veces nos ganan esas emociones. La física, la parte de nuestro cuerpo físico al hacer ejercicio, al hacer nuestros ejercicios de alimentación energética, todo eso debemos de objetivizar. ¿Para qué lo voy a hacer? En la intelectual, hermanitos, debemos de leer. En verdad que la lectura nos enriquece, ¿no? Pero también la observación nos enriquece, pero también el empoderamiento de los ejercicios, pero también lo que algunos le llaman la meditación, nosotros le llamamos ese acecho, acecharnos, hacer la introspección, viajar hacia el Mictlán. ¿Cómo estamos trabajando? ¿No? Hagámoslo, hagámoslo esa parte, ordenar nuestras ideas, priorizar qué haríamos primero, qué haríamos en lo segundo, y poco a poquito a ir avanzando en ese aspecto, ¿no? Escudriñar en la gran Tlazolteotl, la tierra. El conejito escarba en la tierra, pero hace, ¿qué busca? Pues el conejito hacer sus madrigueras. Pero nosotros podemos escudriñar, podemos buscar, sí. ¿Cómo lo haría un conejo? Pues buscar. Vamos a escudriñar en la gran madre tierra, porque la gran madre tierra es sabiduría, es amor, es comprensión, es empatía. Vamos a buscar en libros, en cursos, en talleres, para enriquecer el conocimiento requerido. ¿Qué conocimiento requerimos nosotros? ¿Sí? Con todo esto, yo en algún momento yo les he dicho, si hay algo de conocimiento que yo no lo tengo y ustedes lo necesitan, busquen con otro maestro, busquen en libros, pero no se queden con las dudas. Háganlo. Algunos abuelitos luego dicen, si tú estás tomando curso conmigo, solamente tendrás que tomar curso conmigo, con nadie más. Pero no es así. Sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿Quieres aprender con otro abuelito? Ve, aprende. Y aquí está tu espacio, aquí está tu hermandad, aquí está tu grupo. Cuando quieras regresar, vamos a seguir compartiendo. Inclusive traes más conocimiento, más riqueza, para que nos compartas con nosotros esa riqueza intelectual, ese eneltilismo. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nadie ni de nada. Ni siquiera de este cuerpo que tenemos, no somos dueños. Entonces, ¿por qué vamos a atar a nosotros, las personas? ¿Por qué? ¿O como para qué? Entendamos, entendamos la libertad, no libertinaje, la libertad que tenemos nosotros sin perdernos a nosotros mismos, ¿no? Descubrir las 400 formas de embriaguez como la pasión. Hay diferentes formas de apasionar, ¿sí? De cómo trabajar nuestra energía. A lo mejor jugando, a lo mejor leyendo, a lo mejor disfrutando de la naturaleza. Ayer que les decía de leer un libro, un buen cafecito, un buen tecito y el sonido de la lluvia.
Uf, es algo muy delicioso. Sí, una pequeña cabañita con esa frescura, con una fogatita o en la chimenea. No, no, no. Es algo que se puede disfrutar, ¿no? Diferentes formas de apasionarnos por lo que queremos, ¿sí? El número 400 se dice Setzontli, un atado de cuenta. Pero también Setzontli nos habla del Sensontle, está inspirado en ese nombre. Sensontle, el ave de 400 cantos, 400 idiomas en el que se puede comunicar. Nosotros podemos desarrollar ese tipo de cantos, sí, la danza, el mismo canto, la medicina, la medicina con la herbolaria, la medicina con las manos, la medicina con las puntitas de maguey, la medicina con danzar, la medicina con escuchar. Recuerden, hasta nuestra palabra es medicina, ¿no? Ahora, yo les voy a pedir a ustedes seleccionar la cueva del conocimiento. Van a buscar ustedes un espacio donde se sientan bien tranquilos, donde agarren su librito y se pongan a leer, o donde puedan sentarse a acecharse, a, a, in- a inspeccionar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, hacer la introspección, hacer la ensoñación. Busquemos esa cuevita como el conejito donde se sienta seguro y pueda realizar todos esos ejercicios. Va a ser un espacio, a lo mejor mi cuartito, mi habitación, mi jardincito o en algún rinconcito de la casa donde se sientan cómodos, ¿no? Ese va a ser nuestra cuevita del conocimiento. Cada vez que necesitamos de empoderarnos, nos vamos a nuestra cuevita, ¿no? Ese es algo importante. Parece muy sencillo, pero cuando nosotros empezamos a visualizarnos, a empoderarnos, a creernos eso que decimos, se puede. Vibrar con Mesli, con Tecusisteca. Este otro ejercicio. Ahorita lo pueden hacer. Hay luna, hay luz. En un contenedor de agua o estanque de agua. Un contenedorcito. Observar el rostro, observar nuestro rostro y pedirle a la Madre Tierra y al Gran Padre Tecusisteca nos ayude a fluir para lograr nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que nos ayuden a entender, a comprender cómo fluir en este camino. Este otro ejercicio que lo pueden hacer con el del venadito, tomar la posición de un conejito y sentir la vibración de la tierra, además de percibir y disfrutar la armonía de la naturaleza con los oídos y con el olfato, ¿no? ¿Cómo se posicionaría un conejito? Olfateando, escuchando. Recuerden que el conejito es muy bueno para escuchar, para olfatear. Esos simples ejercicios. Al igual que el venadito con la percepción de los cuernitos. El olfato. Es importante, ¿sí? Observar, disfrutar, aprender, enseñar y armonizar con el ciclo lunar, además de desarrollar la intuición femenina. ¿Ah? Hay que intuir. Por eso, a veces decimos nosotros como hombres, no, pues fácil la engaño. No es cierto. Perciben cuando estás mintiendo, perciben cuando estás diciendo la verdad. ¿Cómo le hace? ¿No?
justamente es practicando. Saber administrar la energía para enfocarlo al objetivo a lograr. Hermanito, a veces nos enfocamos en cosas y le damos poder en acciones, en personas, en emociones, en hábitos que lejos de ayudarnos nos restan energía. Vamos a objetivizar. No voy a perder mi tiempo de que si yo estoy haciendo algunos ejercicios y alguien me dice, oye, ¿sí funciona? ¿O estás loco? Gracias por lo que tú me dices, pero yo sé lo que yo quiero. No me, no me voy a desgastar intelectualmente, emocionalmente, poniéndome a discutir con esta persona, pues que no entiende lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? O alguien llega y me dice, no, es que tú eres eso. Gracias, pero no me perjudica tu opinión. Sé lo que quiero hacer. Me mantengo en ese centro. ¿Sí? ¿Me entienden? Administremos nuestra energía. Enfoquémonos lo que en verdad necesitamos y lo que en verdad queremos. No le demos poder a otra persona que influya en nuestras decisiones porque ahí nos resta energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendamos a administrar nuestra energía, no le vamos a permitir que alguien de forma externa nos pueda perjudicar. A veces, ni esas personas que estén muy cerca. ¿Sí? Como el gusanito valiente, por eso quise iniciar con el cuentito del gusanito valiente. El gusanito valiente le decía, no, anda, ya ve a comer hojitas ahí, arrástrate como el gusano que eres. Sé feliz, ve que todos los demás están felices. ¿Qué pasa contigo? Y él dijo, yo sé lo que quiero. Y lo logró, claro. Sufrió desesperación, hambre, claro que sí. Todo hay un pago. Nada es gratis en esta vida. Hermanitos, pues con esto concluimos el ejercicio del conejito, la posición del conejito. Percibamos, sentámonos como ese conejito, como ese venadito, y verán que nos puede llevar a una reflexión, a un trabajo muy importante. Pero sobre todo, no olvidemos en florecer. Florecer es importante. ¿Qué tipo de flor queremos ser? Perfume, sustento, o tal vez queremos ser esa flor como veneno. Depende de cada uno de nosotros. Tlazocamati no igniva. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna reflexión o algo que haya hecho, ¿verdad? Algo Sí, que haya. hermanito. Sí, adelante, hermanito. Buenas, buenas noches. Bueno, agradecerte lo que nos compartes con mucha generosidad, nuestro agradecimiento porque pues nos está llegando lo que siempre habíamos anhelado. Yo tengo 65 años de edad y desde pues la adolescencia siempre tenía ese deseo de buscar algo más, ¿no? Y he estado en algunos otros grupos, pero mis pasos se encaminaron a tu palabra y mi corazón está regocijando, ¿no? Porque pues hemos llevado a cabo algunos ejercicios, por ejemplo, el de alimentarse con la energía de Tonatiuh, ¿no? Lo hago en la mañana y lo hago exactamente en el cenit, que está aproximadamente como a las 13:10. Me paro en vertical
y trato de estar exactamente cuando el sol está en el centro, en el cenit, y empiezo a hacer las prácticas. Y después sí, las hago 4 veces así. Este, este, y después metiendo sobre la tierra con el ombligo hacia la tierra, porque me quedó resonando lo que nos compartiste de sentir la vibración con todo el cuerpo, ¿sí? Más allá de la percepción auditiva, sentir esa sensación de abrazo, ¿no? Con el ombligo así, boca abajo, ¿no? Y me levanto con una euforia diferente, ¿no? Porque me he autoobservado en mi acecho que ando muy resentido contra la sociedad. De ahí mi rebeldía, mi coraje, ¿no? Entonces digo, bueno, debo de limpiar esto, debo de limpiar para que la vasija pues esté limpia cuando llegue el agua, la fluidez, ¿no? Bueno, pero esa es la experiencia que estoy viviendo. Por otra parte, para no centralizar la palabra, comentabas lo de la cuenta lunar y que hiciéramos la multiplicación de 13 por 28 y nos da 364, ya casi un aproximado a 365 por los tiempos de minutos o esas fracciones de minuto que son segundos. Sin embargo, me llegó la intuición, hermanito, de que como son 9 señores de la noche, y los 9 señores de la noche tienen que ver obviamente con la energía de Mestre, este, podría existir una cuenta de los ciclos lunares y multipliqué 28 por 9 y, y nos da 252. Oye, 8 por 9, 72. Estamos 2, 9 por 18. 28 por 9, ¿cuánto es? 9 por 8, 72. Llevo 7. 9 por 2, 18. 9, 20. Sí, 252. ¿Sí? Entonces, estos 252, posiblemente con los espacios de tiempo, van acercándose a un tonalpohualli, a la cuenta de los 260 días, ¿no? De los tonalpohualli. Pero también hice la multiplicación de, como son 9 señores de la noche, quería yo un aproximado del ciclo de 28 días y nos da 9 por 3 son 27. Entonces, como que la intuición me está llegando que los 9 señores de la noche eh, tienen una relación estrecha en otra ciclicidad, ¿no? Por ejemplo, al tonalpohualli le decimos tonalpohualli por lo del tonali, por el brillo y fuerza y energía que va derramando el tonatiuh, va derramando su tonali, su energía, su brillantez, ¿no? Por eso tonalpohualli, la cuenta de los tonalis. Pero en este caso, que serían 9 señores de la noche, es el tonali de la luna, y es en la noche, no es en el día. Entonces, la noche sería una cuenta con otras características. Y para terminar, hoy inicia el ciclo con Xiuhtecuhtli como señor de la noche. Es la pregunta. Y muchas gracias. Le agradezco, hermanito. Sus reflexiones, su neltilisli, su aprendizaje, su verdad. Realmente que en la cuenta lunar, recuerden que son 24 horas, ¿no? Que quedan pendientes. Esas 24 horas lo vamos a repartir entre 13. Son las pequeñas fracciones de minutos que se reparte para poder complementar los 365 días. 365 tonalti. Y recuerden que por eso se le llama calendario, de calendas, de lunas, ¿sí?
que es la cuenta que empezaron a trabajar, ¿verdad? Con el calendario juliano. Pero hubo una discrepancia en la cuenta de los días. Es mucha matemática, ¿no? De que sí tienen relación con los señores de la noche, claro, pero los señores de la noche es una cuenta totalmente diferente con la cuenta lunar, que sí se van relacionando, por supuesto que sí, ¿sí? Ahora, el día de hoy está vibrando con nosotros como señor de la noche, Tlaloc. Mañana, a partir de las 12:45 de la medianoche de hoy, inicia con Xutecu, el señor del fuego celeste. Y ojo, qué bueno que usted lo menciona, porque mañana tendremos Tonali Atl, el día 9, agua. ¿Es interesante? Sí. ¿Por qué el día 9? Porque es el número 9 que rige al agua. ¿Y quién es su regente del agua? Xutecu. Todas esas vibraciones vamos a ir viendo en el tonal Poali, que nos ayudarán a entender mejor este empoderamiento, ¿sí? Y por eso estoy intentando compartirles en PDF y en PowerPoint toda esta pequeña información. ¿Por qué? En PDF para que lo puedan leer desde su celular, en PowerPoint para que lo descarguen en su computadora y si hay algo que agregarle, enriquecerlo, podamos hacerlo. Y si esta información lo podamos compartir con alguien más, hagámoslo. La intención es compartir y expandir todo este conocimiento que así como se nos da, así lo podemos compartir y vibrar, ¿no? Sin ambición de ganar ni miedo de perder, porque nada es nuestro, todo se nos ha compartido. ¿Sí, hermanito? La Sacamati, la Xlahuitzin. Bueno, hermanito Tecpatzin, ¿lo escuchamos? Gracias, Temashtiani. Bueno, pues primero que nada darle gracias por la clase del día de hoy y también quería compartir algo pues muy corto con respecto a lo que dijo que me llegó, ahora sí resonó mucho en mi mente porque pues ahorita yo siento que en este nuevo año que estamos están sucediendo cosas muy, muy buenas. Yo lo veo así como cosas que están formando nuestro año, están formando nuestra vida y de mi parte hay cosas que me llenan de mucha alegría, que están llegando a mi vida, que me están manteniendo muy ocupado, pero esa palabra que dijo de priorizar, saber priorizar, que saber qué es lo más importante y eso para mí siento que es lo que necesito ahorita mantener en mi mente porque como son tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, me siento a veces como un poco abrumado de decir, ay, no, ya no sé ni qué es lo que tengo que hacer primero, pero creo que esa es la clave de pensar que tenemos que priorizar cuáles son las cosas más importantes, cuál es la cosa número uno, la cosa número dos y la tres, o sea, por pasos. Siento que eso trae más orden a nuestra mente, a nuestras vidas y nos ayuda a tener un rumbo, un sentido de qué son las cosas que tenemos que hacer. Y pues sí, nada más quería compartir eso que siento que es muy importante que lo que mencionó sobre priorizar de nuestras metas para que podamos construir esa misma Cali, esa misma casa que queremos formar en nuestro año y pues alcanzar esas metas que tenemos en nuestras vidas, que siento que es esencial
para poder llegar a esa meta. Y pues solamente quería compartir eso, Temashchani. Tlazocamat. Sí, sí. Llama. Hermanito Miguel Ángel, lo escuchamos. Quema. Zapayahualti, Bienvenido, hermano Misi, Zapayahualti. Zapayahualti, hermanito, gracias por todo lo que compartes, nomás para compartir un poquito mi Neltilistli, mi agradecimiento de todos los hermanitos, la energía que está en el grupo, de que comparten su medicina a todos, maravilloso, maravilloso. Lo del masa, nomás para comentar que estaba leyendo un artículo que los científicos acaban de descubrir que el venado ve y tiene la capacidad de observar en slow motion, en cámara lenta. Tal es el grado de percepción con sus patitas que siente la vibración de la tierra y su olfato y las antenas de arriba, que puede ver así, maestro. O sea, eso no lo había he tomado en cuenta. Cuando hace tiempo que hicimos los ejercicios del venado, yo realmente sí me conecté con el venado. Este, y, 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 y agarra uno de irse muy despacio, muy lentamente, y ver las cosas como si el tiempo se detuviera. Eso es una capacidad tremenda del venadito. Y lo del conejito pues es sorprendente también todo lo que compartes, y todo es descubrirse el lado negativo. Yo soy un conejito, me costó trabajo identificarme, y ahorita lo que dijo el hermanito Tepaxin, yo tuve que armonizar porque por mucho tiempo era un conejo ansioso, iba para allá, para arriba, para abajo, no sabía qué hacer, así me parecía el conejito de las caricaturas de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si lo han visto, que llegaba corriendo y ya llegué vieja, ya me voy, y me tengo que ir a una clase y no se tomaba ni su café. Las personas que tienen mucha energía del conejo pueden llegar hasta la paranoia si no se centran. Y un día me di cuenta como que todo se une, ¿no? Tú sabes, cuando uno hace los ejercicios, el ayuno, fue hace como un par de años, y yo no me había dado cuenta que siempre había tenido yo una tortuga en mi casa. Desde los 10 años fui a Veracruz, soy de la Ciudad de México, un medio hermano allá en Veracruz me regaló su tortuga, se llama Chachagua, allá en Veracruz le dicen Chachagua, así. Yo bien contento. Por cierto, mi hermano cuando me la dio, tenía 10 años, se arrepintió y se quedó llorando, pobrecito, por su tortuga, su mascotita. Y desde ahí en adelante, en México, y cuando emigré a Estados Unidos, siempre en mi casa había tortugas. A todos mis hijos les compraba su tortuga desde chiquitas y las criábamos en la casa. Luego pues, estaban las peceras, pero siempre buscaba la forma. Hasta hace un año o algo así, ya dejé ir a las tortugas porque ya era su tiempo de que las solté en un lugar. Pero me llegó el mensaje en un meme, imagínense en un meme que alguien me lo compartió en el momento exacto, que un meme de una tortuga, una alegoría del cuento de la liebre y la tortuga. Entonces ya saben que le gana a la tortuga a la liebre, ¿no? Por confiar. Y el meme es de que el dibujito es de que están sentados en una rama de un árbol la tortuga y la liebre platicando después de la carrera, y la tortuga señalándole le dice, el secreto está en la paciencia. Y a mí ese día había subido a la montaña y había estado haciendo unos ejercicios, y cuando abrí el texto, todo me llegó el momento de que yo soy un conejo, no tengo que dejar ser conejo, pero tengo la sabiduría y la paciencia de la tortuga que le había tenido. Cuando uno logra conjugar esos dos, es un poco difícil, porque a veces uno todavía se decía, entonces mientras uno aplique el conocimiento de Xutekutli, la centralidad, entonces se armoniza uno con esta belleza de ser una persona activa, fértil, que hace muchas unas cosas, pero te tienes que ir con el tiempo, porque a lo mejor ahora no nos toca ser activos, ahora nos toca descansar. Entonces uno se va moviendo con el tiempo y el espacio sin perder nuestras cualidades, si no nos reprimimos por lo que somos, o a veces nos vamos a otro extremo. Entonces, ese es mi utility acerca del conejito hermanito, y yo lo armonizo con la paciencia, la sabiduría y la lentitud de la tortuga.
por los contrarios. Y no es para redondear lo que dijo el maestro también, muy sabio acerca de lo que reflexionó de la luna. El año lunar es de 364 días, y si lo multiplican por 52, ahí se los dejo, lo multiplican, les va a faltar exactamente 260 días, que es un tonalpohual, cada 52 años. Entonces, ahí está, sí, el señor más o menos está intuyendo por dónde va la cuenta. Es lo que hacemos con la cuenta del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, lo critican mucho porque se meten los 5 Nemontemis cada año, pero al final de los 52 se empata la cuenta y se empata el movimiento universal. Hay una clase del maestro Cuauhtecolo que es buenísimo, a ver si estoy esperando que invitarlo este mes que viene a la a la charla. Tiene una clase exactamente de los 9 señores de la noche y los conjuga con los movimientos de la luna, que son 7, pero se entrelazan el primero y el último y dan 9, los 9 señores de la noche. Para así como lo que va intuyendo el señor que tiene una condición lunar totalmente. Y ya nomás para cerrar, los números no son abstractos ni ideas, los números tienen vida, tienen conciencia en nuestra cultura, en la sabiduría tolteca. Son entes con decisión. Entonces, no nomás es el uno o el 9, sino cada uno tiene su propia personalidad. Son entes vivientes los números. Cuando uno los ve así, entonces ya se deja de decir son 7 inframundos, 13 cielos, sino son 13 frecuencias, 13 energías. Así que, hermanito, yo te abrazo, te doy gracias por todo este compartir que nos estás dando. Y si me dejas, con tu permiso, hacer una invitación a los hermanitos que quieran participar en el programa de los miércoles de Historia y Cultura con una palabra florida. Yo estoy invitando a los hermanitos, mañana una hermanita va a compartir, ya varios hermanitos han compartido, especialmente los que están en la clase del Náhuatl, que es, con el permiso del maestro Yaolsin, él nos da muchas plegarias, hay plegarias en las clases, ahí están en Telegram todas las plegarias, si las quieren compartir, para que usen una y al maestro que va a dar la clase le dediquen esa palabra florida y lo recibamos como abuelitos que son a todos los maestros. Así que, Marito, gracias por tu compartir y los esperamos mañana en la clase a las 9 de la noche. Y dentro de 15 días va a ser la presentación con los niños del maestro Yaolsi. Los vamos a tener en vivo, ¿verdad, maestro? Claro que sí, hermanito. Un Todo su honor camate. y muy agradecido, hermanito, que nos dé el espacio. Y bueno, ya saben que pues lo que compartimos, pues lo pueden ustedes compartir, utilizar en cualquier momento que lo necesiten. Les decía yo, estas presentaciones yo les voy compartiendo a todos ustedes. La utilidad que le den, pues ya depende de ustedes también, ¿verdad? Recuerden que si hablamos, tratamos porque pues sí, estamos en ese aprendizaje, ¿no? De ir compartiendo, de tratar de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, hermanitos, entonces, después de escuchar al abuelito Ometochli, yo les comunico, yo les aviso que para el día de mañana la clase va a ser a las 7, ¿verdad? A las 7 de la noche, para que antes de las 9, 10 minutitos antes de las 9, podamos estar presentes en la clase que, pues muy generosamente, el hermanito Miguel Ángel, el abuelito Metochli, pues nos va a compartir con otro abuelo este conocimiento que necesitamos. Si decimos, queremos fertilizar la mente, el conocimiento, qué mejor una forma de ese nivel de poder comprender y entender. Pero siempre recibamos ese conocimiento con una mentalidad abierta, con una mentalidad perceptiva, no inquisitiva, no, porque si luego empezamos
a juzgar al que nos está compartiendo la sabiduría, nos perdemos la oportunidad de aprender y desaprender. Hermanitos, todo está en movimiento, todo está en esa vibración en que nosotros aceptemos ese conocimiento y ese regalo. Tlasokamate no ignitzin, ometoshli, ti, muitasque, mosla panonte machtilistli. Nos vemos mañana en esa clase que usted nos está invitando. Estaremos presentes. Hermanita Mariel, la escuchamos. Sí, muchas gracias, Marcian. Y nada más rápido para compartir que, bueno, del ejercicio de cargar nuestras piedritas, al principio, la verdad, fue complicado. Se me olvidaban, así como que me fastidiaban las piedritas y así, ¿no? Porque pues no está una acostumbrada. Y después traté como de observarme en el acecho y dije, bueno, esto debe tener un aprendizaje en lugar de quejarme, pues, ¿qué aprendizaje? Y como puse, en lugar de piedritas, puse unos cuarzos un poco medianitos que tengo, dije, no, pues los voy a empoderar. Y entonces ahora como que los cargo, pero hasta como con un propósito, con mi energía, así como que como si los estuviera programando. Entonces, me ha quedado el aprendizaje de que, bueno, o sea, vemos las cosas como queremos, ¿no? Y le ponemos la energía que nosotros queramos, ponerle. Al principio era para mí como, ay, pero ¿por qué? Así como que renegaba. Y ahora digo, no, yo soy una energía sagrada y estos cuarzos y los voy a energetizar, ¿no? Y los estoy como, pues sí, ¿no? Como empoderando. Entonces, sí, me ha quedado ese aprendizaje y justo el fin de semana, bueno, porque yo estoy rodeada realmente de edificios y así, ¿no? Es complicado aquí, no tengo como un espacio verde cerca. Y el fin de semana tuve oportunidad de ir a un espacio verde y justo hice eso que nos comentaba también de quedar en silencio y bueno, para mí fue como vaciarme. Y fue hermoso porque, o sea, desde el vibrar de la tierra hasta el escuchar a las aves, el correr del viento, o sea, yo decía así cuando como que soplaba el viento y ya, ¿no? Decía, ay, 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 entonces, o sea, es como que sentí muchísima más conexión que algunas otras veces que sí he estado en la naturaleza, pero, o sea, sí se disfruta, pero esta vez como usted nos recomendó hacerlo, de como libre de pensamientos, y sí sentí muchísima más conexión. Entonces, bueno, ese era mi Neltilistli y quería compartírselos. Y por último, maestro, o sea, menciono más como que del cráneo del venadito. Y yo, bueno, sé que para los hermanos wixárikas el venadito es sagrado. Y no sé si bueno, si nos pudiera compartir un poquito de, en este caso, las patitas, cómo podríamos empoderarlas o sí, más que nada, trabajar, cómo podemos trabajar las patitas. Gracias. Tzotzócamati Neinitzi, hermanita, le agradezco su compartir, su experiencia acerca de este trabajo. Bueno, con las patitas pues lo podemos amarrar con un hilito, de preferencia rojo, nuestra petición y le amarramos a la patita y le pedimos al venadito que nos ayude a trabajar, a encaminarnos hacia nuestros objetivos que anhelamos. A lo mejor el de autorreconocimiento, el de la percepción, el de poder tener la capacidad de entender y comprender lo que nos depara nuestro camino. Pero a pesar de todo eso, aceptarlo, ¿no? Así como el venadito corre, libra obstáculos, es muy ágil, muy veloz, así que nos enseña a vivir en esa armonía, como usted bien lo dice.
Cuando empiezo a disfrutar, a entender que no puedo seguir con ese resentimiento, en enfocar, cambiar de perspectiva, que si me fastidiaba andar cargando todo eso, pero me va a enseñar a poder disfrutar todas esas facetas de mi vida, ¿no? Entonces, hermanita, sí lo puede trabajar usted la patita de venado, ¿no? Ponerlo en su altarcito, hacerle su petición, y al ponerlo en un lugar especial de su altarcito, le estará recordando qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo hacia dónde usted se debe de encaminar? ¿No? De esa manera. Los abuelitos wixárikas, para ellos era un animalito muy sagrado, el cual nos trae mucho conocimiento y nos da mucho conocimiento, ¿no? Pero sobre todo, seguir aprendiendo y seguir autoconociéndonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí, hermanita? Sí, Le maestro, agradezco mucho su muchas compartir. gracias. Tlazohcamati, Nagnitzi. Eso, Bueno, Camila. pues hermanitos, nos vemos el día de mañana a las 7, por favor, para que podamos avanzar con el ejercicio del agua. Es una energía hermosísima también con el agua. Tlazohcamati, Miek, les agradezco mucho. Temastiani. Tlazohcamati, Temastiani. Tlazohcamati, Buenas noches, Nagne. Buenas noches.